Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya a partir de esta hora conversamos con nuestros invitados e invitadas. En la noche de hoy pues tenemos una invitada que ya la habíamos programado para que estuviera en el día de hoy con ustedes, precisamente para hablar del tema de la independencia de la República Dominicana a la sazón de este 27 de febrero, donde pues el país se aboca a esa celebración, a esa conmemoración de este evento, de este acto trascendental que marca la República Dominicana y a todos los dominicanos. Vamos a conversar con la profesora Petronila Dotel, quien además es aspirante a dirigir la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesora Dotel, qué placer tenerla nueva vez con nosotros. Muchísimas gracias, encantada de poder compartir un tema tan interesante como es nuestra independencia nacional en un programa tan importante como este. Muchas gracias. Doctora Petronila, en su condición de historiadora, a nosotros nos gustaría que nos ayude a entender el proceso que desencadenó con la fundación, el surgimiento de la República Dominicana. Bien, hay que primero asumir que la independencia dominicana de 1844 es uno de los acontecimientos históricos más impactantes y trascendentes de nosotros como país en su largo proceso, en su recorrido histórico. Para que la independencia tuviera lugar, tuvimos nosotros como colectivo asumirnos como con identidad propia, y esa identidad se fue creando a lo largo de un proceso largo, ¿no? No se puede decir que la independencia cayó del cielo. Se dieron factores muy coyunturales que dieron origen a este proceso. Pero lo primero es, estábamos ya en un territorio que se había dividido en dos colonias desde hacía de siglos anteriores, y en ambas partes de la isla pues se habían formado dos pueblos, dos naciones, que aunque tuvieron orígenes y circunstancias parecidas, ya tenían diferencias muy notables. Entonces hay un hecho clave que va a ir como marcando todo este proceso, un poquito lejano, pero es importante destacarlo, y es que a finales del siglo XVIII, Francia y España entran en conflicto y se firma un acuerdo llamado Tratado de Basilea. ¿Por qué a partir de este Basilea, 1795? Porque nosotros, la parte supuestamente española, pasa a ser colonizada, pasa España la cede a Francia, evitando así que Francia invada la península ibérica, que de hecho ya tenía algunos territorios controlados. Mira, eso fue para la gente que vivía en este momento algo impactante. No podían entender que España pudiera entregárselo a otra metrópolis. Entonces se va a ir creando en ese contexto del Tratado de Basilea cierto disgusto con España. Y esto es importante porque siendo una colonia con todas las características que tenía, sentirse desprotegida, eso impactó. Pero el hecho es que el Tratado de Basilea se da en una circunstancia donde la colonia de Saint-Domingue en 1791 ya estaba insurreccionada contra Francia. Entonces ahí se van a crear unas situaciones complejas porque en 1801, por ejemplo, uno de los líderes el líder negro, Toussaint Louverture, ocupa esta parte en nombre de Francia y lo hace, ¿verdad?, avalado en el tratado, en ese famoso Tratado de Basilea. Se dieron situaciones bastante interesantes en el sentido de que con Toussaint se da la abolición de la esclavitud, se proclama la abolición de la esclavitud en esta parte de la isla. Previamente también se había hecho en la parte francesa, en la colonia de Saint-Domingue. Entonces la isla entera tenía la esclavitud abolida. Y eso en cierta medida va a generar en las personas esclavizadas una esperanza, pero no va a suceder lo mismo en los sectores esclavistas, que al ver su mano de obra liberada pues van a entrar en conflicto con el nuevo régimen que se avecinaba. La 1802, en la parte oeste, la colonia francesa será invadida por Francia y se va a provocar una guerra donde los líderes haitianos
antes de ser haitianos, perdón, van a proclamar su independencia en 1804. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos a principios del siglo XIX? Que la parte oeste, lo que era Saint-Domingue, pasa a ser la República Haitiana y nosotros pasamos a ser la colonia francesa. Entonces, ahí se van a dar una serie de disgustos y, en cierto modo, de apoyo entre los dominicanos, porque muchos no querían ser franceses, pero tampoco querían estar bajo la influencia del vecino país. Lo cierto es que en 1808 y 1809 aquí se da una guerra contra Francia y nosotros volvemos al dominio español. Algo insólito, algo único, y es que ya a partir de 1809 hasta 1821 nosotros somos nuevamente la colonia española, pero con una característica muy especial, y es que en ese periodo llamado España Boba se va a cristalizar con más fuerza la idea de salir del dominio español. Entonces, en ese proceso de independencia hay que tomar en cuenta ese disgusto contra esa metrópolis, contra España, que tenía 300 años de dominio y que la gente se sentía muy identificada, sobre todo los sectores de los grupos poderosos o las clases altas, muy identificadas con España, pero que se sienten abandonados por su antigua metrópolis. Sí, profesora, ¿cómo se da entonces la ocupación haitiana a la parte de la isla de los dominicanos cuando ya había una idea y ya había una intención de ser independiente? Incluso peleamos con Francia. Es lo que quiero explicar. O sea, lo que quiero explicar es que no se puede hablar de la independencia del 44 si no tenemos el antecedente de Núñez de Cáceres. Claro. Pero ese antecedente de lo que es la independencia que llamamos efímera se da en un contexto donde hay una crisis económica bastante fuerte. La economía se paralizó porque parte del comercio que tenía la parte este, o sea, la colonia de Santo Domingo, era con Saint-Domingue. Entonces, al estar ellos en crisis, una revolución bastante fuerte, y una de las medidas que va a tomar el gobierno francés fue prohibir el comercio con Saint-Domingue, con Haití. Entonces eso va a crear conflictos, la economía se va a empeorar más. Entonces el año 1821 es un año crítico. ¿Por qué? Está la inconformidad de seguir con España, pero ¿hacia dónde vamos? Hay conciencia de que hay que liberarse de España, pero ¿hacia dónde vamos? Todavía hay sectores que temían estar desprotegidos, porque la economía está muy decaída, porque la esclavitud también está cayéndose por su propio peso, y entonces los dominicanos ahí se dividen en dos sectores, o en dos ideas. Hay un grupo que prefiere la unificación con el gobierno haitiano, y de hecho se reúne una comisión con Boyer, que en ese momento, en 1821, ya desde 1818, Boyer había logrado la unificación de Haití, país que se había dividido en dos repúblicas. Boyer logra la unificación de las dos partes. Ahora, su política exterior inmediatamente llega a unificar Haití, es mirar hacia la parte este. ¿Y qué estaba pasando en la parte este para 1821? Que hay sectores que están buscando la separación, la independencia de España, pero buscando la protección o la unificación con el proyecto de Simón Bolívar, la llamada Gran Colombia. Ese proyecto no cuajó, y al mismo tiempo que Núñez de Cáceres, el 1 de diciembre de 1821, se proclama independiente y instala la bandera de la Gran Colombia, en algunos pueblos del Cibao y de la frontera, Dajabón, San Juan de la Maguana, Montecristi, en el mismo Santiago, se van a poner también grupos a favor de la unificación con Haití. Y digo unificación porque hubo acuerdos, hubo diálogos, y Boyer, el presidente haitiano, mandó personas a convencer a los dominicanos de ese momento de que una unión con Haití era lo factible. O sea que nosotros estábamos divididos en 1821. Entonces, eso lo que hace Boyer es, primero Núñez de Cáceres manda una comunicación a Boyer diciéndole, instándolo a que se reabran las conversaciones con fin de que se pueda volver al comercio, a establecer relaciones de país a país. La respuesta de Boyer
ante esa o sea, solicitud. las fronteras estaban cerradas. Sí, prácticamente comerciales. había problemas, ¿no? Estamos con una situación de crisis y de incomunicación porque ambas partes no se ha logrado ese diálogo. Entonces, la propuesta de Núñez de Cáceres, vamos a continuar las negociaciones, vamos a abrir el comercio. La respuesta de Boyer es, no, yo voy para allá porque me están pidiendo que vengan. Me están llamando. De hecho, hay unos documentos que se llaman el llamamiento. Muchos historiadores consideran que ahí la mano de Boyer estuvo presente, de que eso se condicionó, y otros plantean que fue una acción voluntaria. El hecho es que se preparó la llegada de Boyer. Ahí nos queda un vacío. Entre la preferencia, digamos en principio, de que este proyecto de independencia se integre a la Gran Colombia que estaba promoviendo el libertador Simón Bolívar, y la negación siempre queda no clara. Sí. ¿Cuáles son, digamos, si hay a mano ya, los hechos concretos que impiden que eso se pudiera concretar? ¿Y por qué entonces, ante el fracaso de eso, ante estar desprotegido, recurrimos allá, aparte de la crisis económica que usted está señalando? Realmente yo digo que la salvación de América hubiera sido que el proyecto de Simón Bolívar hubiese cuajado. Las razones que hay por qué no se pudo llegar a tiempo. Es evidente que el movimiento de Núñez de Cáceres fue un poco precipitado, que es una característica que vamos a mantener quizás en muchos procesos históricos dominicanos, y es la prisa. Porque hemos tenido sectores divergentes con ideas opuestas. Hay dos sectores claramente diferenciados. Núñez de Cáceres, la persona que envió, lo que sabemos es que no logró entrevistarse con Simón Bolívar. A partir de ahí también se hacen algunos señalamientos, y es que Simón Bolívar no hubiera dado el apoyo porque previamente Simón Bolívar recibió apoyo de Petión con soldados y dinero para la causa. Era como un poco cuesta arriba quizás para Simón Bolívar decir, bueno, voy a ayudar a un país con el cual mi amigo tiene alguna adversidad. Es posible, hablaba yo con una profesora, que el hecho de que Núñez de Cáceres, el nombre que le dio al país fue Estado Independiente de Haití Español, quizá lo de español pudo haber sido un ruido, porque la lucha de Simón Bolívar es una lucha anti-española, es para crear una América diferente. Tal vez son conjeturas que obviamente tenemos que aclarar a la luz de la revisión de las fuentes, que es realmente la herramienta del historiador, de la historiadora. Porque lo más fácil es la deducción que se ha hecho. Es una deducción. Como Petión ayudó a Bolívar, claro, Bolívar decidió no ayudar el naciente proyecto de independencia de este lado. Todo eso es posible, pero como digo, se requiere volver a las fuentes y volver a interpretar, porque al fin y al cabo es una interpretación, una reconstrucción que se hace. Entonces, la coyuntura de 1821 es crítica. Núñez de Cáceres no recibió el apoyo de la población, que la mayoría, o un gran número, todavía estaba en condición de esclavos. Entonces no tuvo apoyo popular. Núñez de Cáceres tampoco tuvo apoyo de un sector de la iglesia. Núñez de Cáceres era ateo. Esto es un país muy católico, muy cristiano. Entonces esta oligarquía de la iglesia no tuvo el apoyo. Entonces Núñez de Cáceres no logró cuajar y esa debilidad de Núñez de Cáceres la aprovecha Boyer. Yo entiendo que la ocupación haitiana fue un proceso pensado desde Haití y apoyado por un sector dominicano que se ilusionó con las propuestas abolicionistas y también con la idea de la recuperación económica. Perdón, Junior, ¿cómo fue durante la ocupación haitiana? Que me voy un poquito adelante, pero quiero que los amigos televidentes pues, puedan vislumbrar y visualizar, antes de que demos algunos datos históricos concretos, cómo fue la ocupación haitiana en términos de bonanza económica, de estabilidad económica para este lado de la isla, y cómo fue a nivel de rasgo, de mezcla entre esas dos naciones que eran nacientes todavía, estaban naciendo. Ya Haití tenía 40 años de... Sí, pero como quiera, para nosotros nos llevaba mucho. Sí. Pero previo a eso, ¿hubo una resistencia a lo que se llama ocupación o invitación
de Boyer a este lado de la isla? Bueno, yo no diría invitación, yo diría acuerdos. Es diferente. Sí, sí. Hubo un acuerdo porque estamos hablando de sectores Pero económicos. como estamos acuñando el término ocupación, sí. La ocupación usualmente es un acto ilegal. Pero Boyer se cuida ante la historia y en su comunicación decía que él venía como amigo. No venía como conquistador, sino como un pacificador y que quería encontrar amigos que abrazar. Pero no hubo resistencia interna, armada. No, en ese momento no. Si tenemos de 10 a 15 mil soldados, nosotros no tenemos un ejército organizado, entonces, ¿qué hay que hacer? Era inminente la llegada de Boyer, entonces se le espera y se hacen las entregas formales. Negociaciones. Claro, ya Núñez de Cáceres, él anuncia la llegada y dice en su discurso que estamos en un momento difícil, que lamenta la situación, pero estaba acorralado y realmente no pudo hacerse. No había opción. No había opción ante la llegada, porque hay que reconocer que nosotros, la República Dominicana no tenía ni 120,000 habitantes, o sea, nosotros no teníamos fuerza militar ni población para poder resistir un ejército que ya tenía experiencia de combate. Estábamos ante una república que tenía ya un tiempo de vida republicana y que tenía fama de haber sido una revolución gloriosa, una revolución exitosa, porque Haití se había convertido, o fue el único país que había logrado romper la esclavitud, hicieron una lucha antiesclavista, una lucha antiimperialista, se liberaron de Francia, que era una de las potencias más importantes del mundo. Entonces, toda esa aureola de gloria que tenía Haití no la teníamos nosotros en ese momento. Por lo tanto, la población fue prudente, el gobierno de Núñez de Cáceres también fue prudente porque tenía una debilidad institucional. Boyer fue muy inteligente al aprovechar esa coyuntura, porque no es lo mismo tú ocupar el Estado independiente de Haití español que ocupar a Santo Domingo, ¿verdad? La parte este de España. O sea, esa coyuntura, que es lo que algunos historiadores o teóricos de la historia llaman coyuntura, los hechos específicos que permiten que un hecho se pueda dar en la circunstancia que se dio. Para cerrar este segmento, la parte del mestizaje, ¿cómo fue la economía durante esa ocupación de esos 22 años? Los 22 años no fueron homogéneos, tuvieron momentos, cortes. Hay que decir que lo primero que hace Boyer a su llegada aquí es la abolición de la esclavitud. Y esa medida será liberal para, ¿verdad?, los sectores que van a recibir esa bonanza, pero al mismo tiempo la abolición de la esclavitud implicaba que la gente que tenía esclavos no tenía la mano de obra que iban a tener. Entonces imagínate el impacto que va a crear en los esclavistas, los sectores que tenían. Pero ahí mismo, esta medida yo quiero analizarla porque Boyer se decreta la abolición de la esclavitud, que ya antes la había decretado Toussaint. Pero bueno, una vez que esos antiguos esclavos, que eran alrededor de 7,000 dominicanos quizá en ese momento, algunos dicen 11,000, ya están libres, ¿qué van a hacer? Tienen que trabajar. Hay que trabajar. Entonces eso implicaba una reforma agraria, un repartimiento de tierra. De acuerdo con los patronos. Entonces, en ese momento. Ahí viene el problema. Aquí había una tenencia de la tierra, una forma de tener la tierra que era diferente a la forma de tener la tierra en Haití. Aquí eran terrenos comuneros. Entonces usted, aunque era un esclavo, un esclavizado, resulta que la esclavitud de la parte este de la isla era diferente a la esclavitud haitiana. Otro componente que quizá Boyer no tomó en cuenta. ¿Qué tipo de esclavitud aquí? Bueno, aquí algunos autores le llaman esclavitud patriarcal. Lo cierto es que la economía estaba tan deprimida, que lo que había era un hato ganadero en proceso de quiebre. Y lo que se estaba dando era un proceso de transición hacia una economía de corte de madera. ¿Cómo tú esclavizas a una gente que va a cortar árboles? ¿Va a estar libre silvestre siempre? Y se estaban generando también un modelo económico que iba poco a poco, o sea, a medida que la esclavitud iba cayendo, los antiguos esclavos se iban campesinizando, se iban convirtiendo en campesinos. ¿Y qué tierra usaban? Los terrenos comuneros,
¿quiénes eran los propietarios? Todos y nadie. La iglesia tenía terrenos comuneros, entonces tú podías limpiar un pedazo de tierra y adquirirlo, comprarlo con un acto de palabra, y tus hijos lo heredaban. Entonces, pero así, sin tener el título, pero en el colectivo se tenía claro que eso eran tus terrenos, que tú lo vendías, que tú lo podías heredar, porque sacar el título era más caro que la misma tierra. Esa idiosincrasia de la forma de tenencia de la tierra choca con la medida que hace Boyer de querer mensurar esos terrenos, porque salían muchos dueños. ¿Cómo lo podía dividir? ¿Cómo los podía entregar? Entonces, se le creó a Boyer mucho inconveniente con esta medida. Pero además, la Iglesia Católica será la gran opositora a Boyer, porque era una de las que tenía más tierras. O sea, no fue fácil. O sea, Boyer va a enfrentar a dos poderes importantes. El poder eclesiástico, dueño de tierra, católico además, con mentalidad española, y va a enfrentar a los sectores, a los ateos dominicanos, que tenían otra característica. El hato está en declive y el ateo prefiere rentar el terreno a ti, que lo trabaje como quiere, y recibir lo poco que podía tener. Serán rentistas. Y aunque la economía estaba obsoleta, pues ellos se beneficiaban de lo poco que podían recibir, que básicamente la economía se fue perfilando hacia los cortes de madera y tímidamente hacia el tabaco en el Cibao, que luego se va a convertir en una de las economías más prósperas, justamente en el gobierno de Boyer. Al final del gobierno de Boyer, los cortes de madera y la producción de tabaco serán los dos pilares que van a hacer que la economía suba. Obviamente hay otros sectores que van a recibir el peso de estas medidas, que es el sector comercial, por los impuestos que se van a suscitar en esos 22 años de ocupación haitiana. Profesora, con su permiso vamos a una breve pausa para continuar con esta interesante conversación. Y ahora conversamos con la profesora Petronila Dotel, quien es aspirante además a dirigir la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a la pausa y venimos con la parte final de esta interesante conversación. De regreso con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con la profesora Petronila Dotel, historiadora, aspirante a dirigir, y esperemos que sea así, la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo sé que el tema está muy interesante y que posiblemente la ambición que teníamos de agotar el periodo de 1821 a 1844, 2244, quizá no se pueda concretar tal y como lo queríamos, porque el aspecto precedente nos hemos concentrado ahí, y qué bueno, porque cada día uno va aprendiendo nuevas cosas. Pero a mí me gustaría hacer una pausa y que nos enfoquemos, si usted está de acuerdo, Giovanni Almonte, en el proceso, ¿verdad?, independentista. Ya vimos los antecedentes, ver esa composición de ese proyecto tan variopinto, con diferentes intereses, que culmina con la independencia, y que los principales promotores del proyecto de independencia quedan prácticamente excluidos y desterrados, algunos fusilados. Bien, la independencia, el proyecto de independencia nace con Juan Pablo Duarte y los Trinitarios. Y el hecho, antes de fundarse la Trinitaria, ya José María Serra andaba lanzando un periódico, El Español Dominicano, y ya había cierta difusión, por lo menos del disgusto que había con las medidas que se habían tomado durante el régimen de Boyer. Entonces, la idea el primer paso es la organización de un grupo que pueda aquilatar el proyecto, trazar una ruta, una meta, y ese grupo se va a fundar el 16 de julio de 1838 con Juan Pablo Duarte y esos jóvenes que van a diseñar junto con Duarte, que es el creador, es el que viene con ideas de revolución. Es lo que Duarte está planteando. Las estrategias que ese grupo va a crear es la difusión de la idea a través del teatro,
la difusión de la idea a través de encuentros, de reuniones, y se van a crear 2 organizaciones más, la filantrópica y la dramática, que serán los grupos de difusión hacia el pueblo para que pudiera entender la idea de lo que por lo que se está luchando, es decir, unir al pueblo en ese proyecto. Bueno, en 1843 se va a dar Boyer es derrocado por los líderes de la Reforma Haitiana, un movimiento que va a surgir en el seno de los diputados haitianos disgustados con Boyer. Ahí los trinitarios logran colarse en ese movimiento, unirse con los líderes de la Reforma, y entonces se manda en comisión a uno de los trinitarios, a Nepomuceno Ravelo, a hablar con los líderes haitianos. No logra la unidad, pero con Mella, el patricio Mella, se logra ese acuerdo para los trinitarios integrarse al movimiento de la Reforma, y entonces se logra, una vez logrado el derrocamiento de Boyer en Haití, aquí se proclama, se sigue luchando, ¿no? En ese momento quien es presidente es Charles Gerard, pero ahí los trinitarios aprovechan y comienzan entonces a gestionar la separación ya, o la independencia de Haití. Bueno, para 1843 no solamente eran los trinitarios los que estaban difundiendo la idea de la independencia, habían otros sectores, como por ejemplo, había un grupo que se denominó los afrancesados, otro grupo que eran pro español, un grupo incluso pro inglés, pero el movimiento que tenía mayor claridad de no solamente de una independencia, una separación de Haití, palabras que se utilizan de manera indistinta, era el grupo de los trinitarios, pero no se tenía la fuerza militar para poder derrocar al gobierno haitiano o lograr la independencia, porque hay que reconocer que nosotros teníamos una debilidad militar frente a Haití. Entonces, incluso un grupo encabezado por Buenaventura Báez firma con el cónsul francés, le va a hacer un acuerdo, un plan para que Francia nos ayude en el proceso de independencia a cambio de darle la bahía y la península de Samaná. Ese es el plan Levasseur. Ese plan existe y ya los trinitarios lo conocen. En 1843, Charles Gerard hace una represión, visita la parte este, porque supuestamente son amigos, están los trinitarios unidos, pero se da cuenta por algunos informes que recibe de esta parte, algunos dominicanos especiales, se le informa que los trinitarios lo que están es conspirando para separarse de Haití, romper la unión. Entonces es que comienza la represión, y esa represión es la que da como consecuencia que Duarte y otros líderes trinitarios tengan que irse, se fueron del país, Duarte y otros más, y entonces el movimiento queda de manera más clandestina todavía al mando de Sánchez y Mella, y ahí comienzan los procesos de unificación, de concertar con sectores que, aunque se sabía que habían diferencias ideológicas, porque ellos sabían que buscaban la protección de Francia, pero al final tuvo que hacerse el pacto de unirse con esos sectores conservadores. Esa visita aceleró los acontecimientos. Acelera los acontecimientos porque hay represión al movimiento trinitario y ellos no tienen la fuerza militar para enfrentarse, y tampoco la tienen los sectores conservadores. Ahora, la unión de todos en pos de ese proyecto va a lograrse la separación, palabra que van a utilizar justamente en un manifiesto que se va a proclamar el 16 de enero de 1844. Entonces se va a dar la separación o la independencia. El problema viene cuando se forma la Junta Gubernativa. Se da la proclamación ya en la Puerta del Conde, se anuncia al país, en ese momento la República, empieza la República, se funda una Junta Gubernativa, Sánchez está dirigiendo ese proceso, pero al entrar Pedro Santana en esa Junta Gubernativa, los trinitarios van a quedar en minoría y el gobierno va a quedar en manos de Bobadilla, que representaba el sector de los afrancesados. Duarte regresa al país, y entonces al ver que la Junta Gubernativa, los trinitarios son minoría, le da un golpe de Estado a esa Junta y coloca a Sánchez como presidente de la Junta Gubernativa. Fíjese que tenemos
estamos en el mes de marzo, junio, va julio, caminando ahí mes a mes. y lo que tenemos es dos grupos claramente enfrentados, ¿verdad? Porque hay un grupo que está que tiene la idea de lograr el protectorado o la anexión con Francia ante lo que ellos consideraban que la amenaza haitiana, el ejército haitiano podía vencer y derrocar al gobierno. Ahí en ese proceso se da la batalla del 19 de marzo. Esta batalla es muy importante porque los dominicanos ganan la batalla. Y ahí se dan unos movimientos medio raros porque Santana no tuvo el liderazgo que debió tener y más o menos se nota que deja pasar a las fuerzas haitianas. Sin embargo, la oportuna resistencia de Duvergé hace que esta batalla no la pierdan los dominicanos. Y la batalla del 30 de marzo también fue otro golpe contundente a ese grupo pro-francés que había al interior de la Junta Gubernativa, porque la batalla del 30 de marzo sella nuevamente la victoria del grupo de los trinitarios o de la expresión popular. De todos modos, a pesar de esas victorias, donde los dominicanos, con todas las carencias de un ejército bien organizado, profesional, era el pueblo con machete, con palos, que va a defender su independencia. No obstante, Pedro Santana, que logra derrocar a la Junta Gubernativa donde estaba Sánchez, lo que hace Pedro Santana es asumir nuevamente el control de la Junta Gubernativa, acelerar los aprestos constitucionalistas o constitucionales, se redacta la Constitución en 1844, el 6 de noviembre, y declara como traidores de la patria justamente a Duarte, a Sánchez y Mella, y los manda fuera del país. A partir de ahí, el control lo tienen ya Pedro Santana, que lo van a nombrar presidente constitucional de la República Dominicana, y entonces ya el país marcha no bajo los lineamientos de los trinitarios, sino bajo la orden de Pedro Santana, quien va a lograr que a esa Constitución del 6 de noviembre un artículo donde él va a tener poderes prácticamente dictatoriales, que es el famoso artículo 110, donde él dice que bajo la condición de guerra en que están, tiene derecho a tomar cualquier decisión sin darle cuenta a nadie. Entonces, eso dio pie a crear gobiernos dictadores, gobiernos inconsultos, y nada, tenemos una situación bastante peculiar, porque Santana, luego vamos a tener el gobierno de Báez, que será un gobierno también que en sus primeros años se va a pintar de democrático, pero al final la búsqueda de la protección y la anexión será como la marca de estos gobiernos que vamos a tener ahí en lo que llamamos Primera República. ¿Cuándo termina totalmente esa búsqueda de un protectorado y definitivamente pues nos quedamos como República Dominicana y entendemos que somos una nación libre, soberana y que no vamos a anexarnos a nadie? ¿En qué momento? Yo creo que eso no ha terminado. No ha terminado porque en 1861, que Santana justamente logra la anexión, pero nosotros tenemos entonces que se da la guerra de la restauración, pero en el propio movimiento restaurador hay grupos que estaban buscando porque está el caso de quien gana, o sea, quien asume el gobierno realmente después de la guerra restauradora, son líderes que están buscando nuevamente la anexión. O sea, hay un acercamiento. Y Báez va a pactar con el gobierno norteamericano si se hace una anexión en uno de los gobiernos de Báez. Y más adelante tú sabes que tuvimos la intervención norteamericana de 1916. Sí. Yo creo que Giovanni se adelantó al próximo programa. No, lo que pasa es que quise simplemente en ese proceso no irnos ya al siglo XIX, 1900, quedarnos ahí, quedarnos en esa parte. Justamente, Giovanni, la idea es ver todo el proceso hasta la anexión, para luego, para el próximo 16 de agosto, previo, entonces, ver todo el proceso vinculado a la lucha restauradora y llegar hasta estos días. Bueno, ya creo que no nos queda tiempo, profesora. Por último, que algo quedó en el tintero ahí sobre el mestizaje, porque todavía se habla mucho de esa mezcla dominico-haitiana. Sin embargo, que ya está bien marcada porque hay cultura, el idioma no diferencia, pero en ese momento, ¿cómo era?
Mira, una de las razones por las que Boyer fracasa aquí en esos 22 años es porque no logró la asimilación cultural del pueblo dominicano. No logró cambiar la idiosincrasia del pueblo, y yo creo que es un elemento clave. La identidad dominicana se va a reforzar con sus rasgos mixtos, porque nosotros somos el resultado de la mezcla de una cultura indígena, taína, de una cultura española y de la cultura africana. Y aquí el elemento africano tiene características muy peculiares. Claro que hubo cierta mezcla, pero no una asimilación cultural, que cuando tú cambias todo, tus rasgos, por otra cultura. Si hay dos pueblos que están interactuando de una u otra manera, se van a quedar palabras, se van a quedar celebraciones, ritos, sobre todo si hay un componente más o menos parecido, pero la asimilación cultural no se dio, y esa resistencia es lo que permite que el pueblo dominicano se conciba como un conglomerado diferente, no solamente al haitiano, sino también al español, al africano y también a otros grupos. O sea, la identidad se refuerza, y es lo que va a decir Duarte en sus pensamientos, que no se trata en este momento que estamos luchando contra una raza, sino contra poderes que impiden el desarrollo de un pueblo. O sea, que lo cultural, yo entiendo que sí hubo ciertos procesos de asimilación, no asimilación, sino de intercambio. De una u otra manera se quedan palabras, gestos, formas de relacionarse, pero no una asimilación que borre lo que era lo dominicano propiamente dicho. Excelente, excelente, profesora Dotel. Definitivamente hay que poner en primer plano la identidad dominicana, quiénes somos, y eso lo vemos desde esos inicios. Vemos que somos autónomos, que somos independientes, que somos auténticos, y eso creo que es parte de nuestros rasgos distintivos que nos distinguen de otras naciones. Pero tenemos la triada: rasgos indígenas, españoles y africanos. Sí, sí. Hay quienes no quieren admitirlo. Es que solo somos españoles puros. Es que nacimos con esa mezcla. Entonces, es el resultado de esos tres procesos y más procesos. El pueblo dominicano fue recibiendo muchos grupos de inmigrantes a lo largo de su historia, claro, y cada grupo fue dejando una impronta. Si hacemos un estudio más exhaustivo de esos 22 años de la presencia haitiana, vamos a encontrar muchos apellidos cambiados, muchas formas de preparar los alimentos que tienen similitud. A nosotros nos gusta mucho el moro de habichuelita negra, y eso era parte de lo... O sea, no podemos decir que no hubo una cultura haitiana, pero no... Claro, incidió, y claro, sigue sí, incidiendo, y cada vez que grupos humanos comparten van a tener esos roces y esas similitudes. Pero nosotros somos el resultado de un proceso de mezcla de varios grupos étnicos, varios, y unos más predominantes que otros, pero lo puro dominicano no es un poco difícil de definir. Vamos a terminar que somos originales, igual que el plátano Powell. Vamos a terminar ahí. Gracias, profesora Dotel, por haber estado con nosotros, socializar sobre la historia. Definitivamente el pueblo que no conoce su historia está condenado a fracasarla. Así que eso es importante, hay que entender eso. Gracias, profesora Dotel. Gracias. Señores, despedimos a la profesora Dotel, quien es además aspirante a dirigir la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.